Nuestro corazón debe estar de acuerdo a nuestro maestro, porque nosotros somos llamados discípulos de Cristo y estamos en esta tierra para cumplir una misión. ¿Cuál es la misión de Cristo? Acuérdense ustedes, en Mateo 25 hace dos características. Unos que les dice, por cuanto no lo hiciste a uno de mis hijos, no lo hiciste a mí. ¿Qué era lo que no hacían? No visitaban a los pobres, no le daban un cobijo a los que necesitaban el cobijo, no iban a las cárceles, no iban con los enfermos, etcétera, etcétera, no visitaban a las viudas. Ese grupo no estaba con el carácter de Cristo, pero también le habla a un grupo que pongan atención a esto, que le dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Y ellos, fíjense, era tal el carácter de Cristo que ese grupo dice, pero ¿cuándo lo hicimos? Lo que nos demuestra eso es que la soberbia, el orgullo que pudiera tener alguien por ayudar a un ser humano no existe cuando tienes el carácter de Cristo y sirves porque Cristo es tu maestro. Porque ellos dicen, ¿cuándo te lo hicimos a ti? Si hubieran sido soberbios, hubieran dicho, gracias, porque si nos reconoces lo que hemos hecho. Todo lo que hagamos, hermanos, no es para nos reconozca el mundo, sino es porque servimos a Cristo. Él es nuestro maestro, Él es nuestro sustentador. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Cristo, nada más a Él, a su Padre, el Espíritu Santo, que está en este lugar, obrando en el corazón de cada uno de nosotros, porque dijo Cristo Jesús, yo me voy, pero vendrá el Consolador y Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es de lo que nos está redarguyendo el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a que seamos reconvenidos y que podamos nosotros tomar decisiones para la vida eterna, porque ¿a dónde es donde queremos ir? Es al cielo, a la patria celestial. Dice la palabra de Dios que aquí somos peregrinos solamente, que esta no es nuestra patria, somos embajadores de Cristo. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que dar un testimonio vivo de en quién hemos creído, a quién hemos servido y cuáles son las pisadas que vamos a seguir, cuáles son las palabras que habremos de decir. Son las palabras de Cristo Jesús que nos dejó por medio de su palabra y nos la impregnó en nuestro corazón, porque dijo Cristo Jesús a sus discípulos, miren, yo me voy, pero no van a estar solos. Vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, y cosas mayores de las que yo hago, ustedes podrán hacer. Y no estén tristes porque yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. ¿No les parece maravillosa esas promesas que si las hacemos una realidad en nuestras vidas, cambiaría nuestra forma de pensar, cambiaría nuestra forma de sentir? Verdaderamente querríamos ser que nuestro maestro sea Cristo Jesús y ser discípulos de Cristo y que el amor de Cristo esté en nuestros corazones. Cuando Cristo Jesús dijo, miren, tomen mi cruz, tomen mi yugo, porque mi yugo es ligero, mi carga es ligero, y sean mansos y humildes como yo soy. La palabra mansedumbre y humildad se refleja en Cristo Jesús y quiere que se refleje en sus discípulos. Mansedumbre quiere decir tengan dominio propio. Eso es lo que quiere decir mansedumbre, dominio propio. ¿Dominio para qué? Para no exasperarnos, para no enojarnos con nuestros seres queridos. ¿Dominio para qué? Para no comer lo que nos hace daño. ¿Dominio para qué? Para no ver lo que nos hace daño. ¿Dominio para no escuchar lo que no debemos de escuchar? Que actualmente la música y todo lo que hay en el mundo parece que Satanás lo ideó de una forma total para entrampar a los jóvenes y tenerlos cautivos con cadenas en esta tierra. Aparte de eso, fíjense cómo es el enemigo tan tremendo. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la Ouija? Bueno, de hecho en la casa, mi hermana, ahí jugaron a la Ouija. De hecho, yo mucho tiempo, yo no fui de la iglesia, mucho tiempo me aparté de la iglesia y yo le metí al rock pesado, rock incluso satánico. En mi casa yo ahí tenía la muerte, tenía una calavera, un cráneo de un ser humano, y en la casa se jugó a la Ouija y pasaban cosas. Y déjeme decirle algo, la Ouija es de Satanás, pero ¿qué pasaría si de repente les enseñan una tabla que dice, esta es la tabla para hablar con el Espíritu Santo? Y la venden en Amazon, no, mejor ni les digo dónde, peligro van a ir a buscar, pero ya la están vendiendo. ¿Cuántos cristianos van a caer? Y si usted ve la tabla,
Es como si fuera el símbolo del infinito, que es como un 8, pero hacia acostado. Y con ella usted puede hablar, pero ahora con el Espíritu Santo y recibir información. Hermanos, el enemigo no está durmiendo. ¿Cuántos cristianos, y no digo adventistas, sino cristianos, van a caer ahora en eso? Van a decir, la ouija es del diablo, pero esto es hablar con el Espíritu Santo. Y cuando eso se empiece a mover y digan, verdaderamente es el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué pasa eso? Por lo que leyó David. Vamos a abrir la Biblia otra vez, Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 6, fue la lectura bíblica que tuvimos hace un momentito. Deuteronomio capítulo 6 nos va a decir por qué nos suceden estas cosas. Queridos hermanos, Cristo no nos dejó nada a oscuras. Su palabra la podemos leer todos, incluso si no la puedes leer, la puedes buscar en audio, pones el audio si ya no ves y si tienes un problema de vista. Déjenme decirles un secreto. Fíjense, el secreto que les voy a decir, cuando yo era chico, a mí me daba vergüenza leer en público. A mí me daba pena. De hecho, cuando me quisieron dar la fe de Jesús, cuando yo era niño o pequeño o jovencito más bien, a mí me daba pena porque lo ponen a uno a leer y a mí me daba pena. ¿Saben por qué? Porque yo tengo dislexia, o sea, se me empalman las palabras, confundo las letras y para mí eso siempre fue un problema, pero me encanta leer y siempre me ha gustado. Y en mi casa tengo libros de historia y me encanta la lectura y me encanta leer la Biblia y el espíritu de profecía. Y ahora me propuse, porque empecé a leer por segunda vez el libro de Maranata, que es la matutina que se llama Maranata, el Señor viene. Y me puse a leerle y dije, es que está tan buena esta matutina que la voy a compartir. Y de hecho he estado grabándola en WhatsApp y la estoy compartiendo. Y a veces tengo que leerla, la leo en voz baja, lo del día, la leo en voz alta, luego la leo cuando ya la estoy grabando y me equivoco porque atrapeo alguna palabra, tengo que volver a hacerlo. Hermanos, pero es importante porque en la palabra de Dios aprendemos lo que Él nos quiere dejar a cada uno de nosotros. No hay otra forma como tú puedas aprender, no hay una tabla que te hable el Espíritu Santo, no hay un ser vivo que te pueda decir es que tú tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Escudriña la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6 dice, y estas palabras en el 4, perdón, oye Israel, o yo diría, oye iglesia de Jehová, nuestro Dios Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios en todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas, etcétera, 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 hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? La palabra de Dios debe estar en nuestra vida como el alimento diario, como el respirar, porque la oración es como el respirar en nuestras vidas. Tenemos que orar, tenemos que escudriñar la palabra de Dios si queremos tener poder para vencer al enemigo. Cuando clamamos a Cristo y el enemigo nos quiere atacar, pero clamamos a Cristo, dice la palabra de Dios que el enemigo huye de nuestro lado. No tiene potestad sobre nosotros, porque nosotros no se la damos, porque nosotros somos hijos de Dios, herederos del reino. Eso es lo que todos nosotros que estamos aquí en esta noche somos. Y por la gracia de Dios, por su gracia, que no merecemos, pero por su amor infinito, por su gracia, todos nosotros hemos pasado de muerte a vida eterna. Todos tenemos esa oportunidad si nos mantenemos firmes a la palabra de Dios. Si está en nuestro ser, un escrito está. ¿Cuál es el problema? Que como no escudriñamos, no conocemos, viene todo viento de doctrina a nuestras vidas y ahí andamos de un lado brincando al otro lado. Ese es el problema que tenemos. Pero si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nadie te puede engañar. Nadie. Porque aquí está la verdad. Dijo Cristo Jesús, yo soy la verdad y la vida. Y dijo Cristo Jesús, si alguien quiere ir al Padre, ¿quién es la única puerta de entrada para ir al cielo? Es Cristo Jesús. ¿Y dónde nos dejó todo lo que tenemos que saber? En su palabra.
No hay otra forma, hermanos, no le busques. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres tener un reavivamiento y una reforma en tu vida? Escudriña la palabra de Dios. Ora a Cristo Jesús todos los días, como lo más importante que hay en tu vida. Platica con Él, que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, paciencia, fe, fortaleza. Es más, cuando dice Cristo Jesús que tenemos que tener los dones espirituales, o cuando dice que cuando estamos unidos al pámpano, pues dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Cristo es la vid, es la rama, se puede decir, donde viene la savia que alimenta los pámpanos, donde están las uvas. Dice, si están unidos a mí, llevarán mucho fruto. Y no se refiere a ganar almas. Se refiere al fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú estás conectado a Cristo, ese es el problema, hermanos, que nos conectamos el sábado en la mañana al venir a la iglesia, pero nos desconectamos al salir y nos vamos a la casa y ya nos desconectamos. ¿Y dónde quedan los frutos del Espíritu? No le das tiempo a que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y que esos frutos puedan ser una realidad para cada uno de nosotros. Esta noche, queridos hermanos, de hecho me preguntaba, ¿y cuál es el tema? Y le digo, pues es que yo nunca escojo el tema, nunca me pongo a pensar cómo lo voy a titular, pero dije, bueno, ponle la escalera al cielo. Y van a ver, porque segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Antes de decirles esto, déjenme decirles algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche somos bautizados en la iglesia adventista del séptimo día? A ver, levanten su mano. Bueno. Ok, es la primera vez, pero por algo te trajo Dios a esta iglesia hoy. Por algo, dice que nunca has ido a ninguna iglesia, esta es la primera vez. Por algo te trajo y por algo te trajo y por algo nos tiene aquí esta noche y por algo los que están mirando allá en su casa también por algo prendieron. Déjame decirte algo, si tú eres adventista del séptimo día, me preguntaron hace poco, oye, ¿qué diferencia hay entre los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, entre sus profetas? Y le dije, es bien sencillo. La palabra de Dios dice a la ley y al testimonio. Si no anduvieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si alguien habla en contra de la palabra de Dios, es más, Gálatas 1:8, antes de ver Pedro, vamos a ver Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas. Fíjate lo que dice aquí. Gálatas 1:8, bueno, el 4 voy a leer, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién fue el que se dio? Cristo Jesús. ¿Quién es el que murió por nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién derramó su sangre en la cruz? Cristo Jesús. ¿Quién está intercediendo por nosotros allá en el cielo? Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos va a llevar a morar con Él una eternidad? Cristo. Vamos a venir y volver a morar esta tierra después del milenio. Pero vamos a estar con Cristo, dice, y que Él va a estar con nosotros por la eternidad. Que ya cuando estemos en la patria celestial prometida, ya no habrá más necesidad de luz, así lo dice, de luz solar, porque Él va a estar morando con nosotros. ¿No les parece tremendo eso? Pero fíjate lo que dice aquí en el 5. El 6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Les está haciendo, a Gálatas le está haciendo una advertencia. Hey, ustedes conocen de Cristo, ustedes saben que Cristo murió en la cruz, que derramó su sangre por ustedes y ahora me están saliendo con otra cosa diferente, ya se están devolviendo otra vez a los viejos rudimentos, a creer las cosas que antes creían o hacer una mezcla de creencias. Y fíjate lo que dice en el versículo 8. Bueno, el 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No dejes que nadie pervierta el evangelio de Cristo en tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Escudriñando la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Y dice el versículo 8, mas si aún a nosotros, o un ángel
del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito de Dios. Eso es lo que dice anatema. Y luego lo vuelve a decir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que la palabra de Dios es el escrito está que tú y yo necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual. No hay otra forma de crecer en nuestra vida espiritual si no escudriñamos la palabra de Dios. Ahora, yo digo, yo soy adventista del séptimo día. ¿Por qué? Entre tantas religiones que hay en el mundo, ¿por qué escogí la adventista del séptimo día? Porque al escudriñar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, me di cuenta que esta iglesia ha sido grandemente bendecida por Dios, porque aquí encontramos que si la palabra de Dios dice que el bautismo es por inmersión nos bautizamos. Que si la palabra de Dios dice que no hay infierno, no hay un infierno como tal donde se van a quemar por toda una eternidad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que solamente hay un Salvador, que es Cristo Jesús, yo creo en Cristo Jesús, mi Salvador, que Él derramó su sangre, que va a haber un juicio, que hay un santuario celestial donde intercede por nosotros. Eso es en lo que yo creo. Ese es mi gozo y esa es mi felicidad. Y nadie me lo puede decir lo contrario, porque todo está en la palabra de Dios. Todo está aquí en la palabra de Dios. Entonces, si un profeta que está dentro de la iglesia te viene con un evangelio diferente e incluso le cambia o le pone o le quita a la Biblia algo, no es un profeta de Dios. Pero si un profeta de Dios, porque me decían eso, ¿cómo tú dices que la hermana Elena Jadegüey es un profeta de la iglesia adventista? Digo, porque si tú lees sus libros, en ninguno vas a encontrar que contradice a la palabra de Dios, en ninguno. Es más, no trae un mensaje nuevo ni novedoso, es el mensaje que está en la palabra de Dios, pero que nos lo amplía para que tengamos mejor conocimiento. Y si yo he decidido ser adventista del séptimo día y no decidí ser musulmán, o no decidí ser bautista, o católico, o presbiteriano, etcétera, 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 pues yo tengo que gozarme en esta iglesia, tengo que aprender de Cristo en esta iglesia, tengo que seguir sus huellas en esta iglesia, porque al final del tiempo Cristo no viene por una iglesia, pero sí viene por un pueblo que se está preparando. Y esta es la iglesia que yo he encontrado que sigue la palabra de Dios al pie de la letra. Que los que estamos aquí no somos perfectos, incluso yo soy imperfecto. No porque esté predicando, yo soy perfecto. No, yo también soy imperfecto. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Escudriña la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que como la iglesia no escudriña, vienen, nos cuentan mentiras y nos las creemos. Aquí está la palabra de Dios. No hay por qué temer. Y cuando me decían eso, y lo he visto y me lo han dicho muchas veces, ¿y por qué entre tantas religiones? A la adventista, le digo, es que no se va a salvar nada más el pueblo adventista, es más, la mayoría del pueblo se va a perder, porque teniendo tan grande luz, la agarraron, la escondieron debajo de la pusieron en una caja y no alumbraron al mundo, que es el propósito de Cristo Jesús al levantar esta iglesia. Al igual que siempre ha tenido un pueblo el Señor. Apocalipsis dice, Apocalipsis capítulo 12 dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer, el resto de las descendencias de ella. En pocas palabras dice, el Satanás se llenó de ira contra la iglesia, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia que Satanás está enojada con ella, los que guardan los mandamientos. Un escrito está, aquí dice la palabra de Dios, así es. Un ejemplo, esto lo aprendí de un judío. Me dice, Daniel, ¿por qué en la palabra de Dios dice que no se debe de comer el cabrito en su leche? Y ahí lo está dando vueltas a la cabeza y buscándole, y pues dónde y por qué. Dice Daniel, es que a veces la palabra de Dios no te va a dar una explicación. Nada más te dice, no lo hagas. Pero nosotros como mexicanos, el mexicano es así. Te dice algo a alguien y tú dices, ¿pero por qué? Ve a traer allá esto, lo otro, ¿pero por qué? Yo aquí puedo hacer las cosas, no necesito ir hasta allá, y nos ponemos ahí a pelear con la otra persona. La palabra de Dios nos dice, haz esto, hagámoslo, hermanos. ¿Saben qué es lo que más nos dice la palabra de Dios? Ahí va la escalera. Segunda de Pedro, capítulo 1, ábranlo. Voy a leer desde el versículo 2. Gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo.
Lo repito, gracia y paz os sean multiplicadas hoy, hermanos, hoy, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a ir hasta el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Querido hermano, esto es hermoso, ¿eh? Para que por medio de ella llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que se rompió en el Edén, hermanos? La naturaleza divina, la conexión entre Dios y el hombre. Allá en el Edén se rompió esa conexión, pero Cristo Jesús vino a esta tierra para volver a unir. Dijo Cristo Jesús cuando estaba orando: Padre, ellos no son de este mundo, cuídalos del mundo, pero no son de aquí, cuídalos del mundo, para que así como tú y yo, dijo Cristo, le dijo al Padre, para que así como tú y yo somos uno, así ellos sean uno. Y ahí se cierra el triángulo. Cuando somos uno con Cristo, somos uno con Dios. Y la naturaleza divina, el carácter de Cristo, viene a nuestra vida, viene a nuestro ser. ¿De qué se trata la vida del cristiano? De tener el carácter de Cristo, de semejarnos cada día más a Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo, en el versículo 4 de 2 de Pedro 1. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia del pecado, podríamos decir. Y ahí va. Mas vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud. Déjame te digo una cosa. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero no es el oír así como me están escuchando a mí. El oír la palabra de Dios es escudriñar la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Fíjate lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, del 14 adelante, a la iglesia de Laodicea. Tú te crees rico y te has enriquecido y no tienes necesidad de nada. Le está hablando a la iglesia de Laodicea. Mas, sin embargo, yo te digo que eres un pobre, ciego y desnudo. Pobre, ciego y desnudo. Y le dice: pero yo te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego es el carácter de Cristo y es la fe en Cristo Jesús. Si nos podemos estudiarlo, nada más que lo voy a dejar así. No nos vamos a poner a estudiar ahorita eso porque nos vamos a llevar un rato. Pero el oro refinado en fuego es la fe. Acuérdense ustedes, ahí estaban los amigos de Daniel que iban a ser llevados al horno de fuego porque no se habían inclinado ante la estatua de Nabucodonosor. Y le dijeron: arrodíllate, si no te vamos a meter al horno de fuego. Sépase, oh rey, que yo no voy a doblar la rodilla ante esa estatua de fuego. Y si es necesario que vaya ahí, hay un Dios que me puede liberar de la muerte. Pero si no me liberare, a él solamente seguiré, al Dios vivo. ¿Y qué pasó cuando fueron llevados al horno de fuego? Su fe fue probada y salieron de ahí caminando como si nada. Bueno, eso es la fe que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero dice: a la fe añadid virtud. ¿Qué es virtud? Una mujer virtuosa, una mujer que es virtuosa, ¿con qué se le compara? Con pureza. A la fe tiene que venir unida con la palabra de Dios, pero pura, no a medias tintas, no con mentiras por aquí o mentiras por allá. Cuando tienes fe en Cristo Jesús, le añades la verdad. Dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y la palabra dice: mi palabra os hará libres. Porque cuando tú escudriñas la palabra de Dios, pero con pureza, ¿qué le dice a la iglesia de Laodicea? Te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego, pero luego le dice la tercera cosa que debe de comprar: y colirio para los ojos, para poder ver, hermanos, para poder discernir. Y el colirio para los ojos, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo la escalera nos va llevando un pasito al otro? Y a la virtud, conocimiento, porque estás estudiando la palabra de Dios y tú le dices al Espíritu Santo: dame conocimiento, Señor. Hay cosas que parecen difíciles y parece que no, dices: no lo entiendo. Va a haber alguien que va a llegar y te lo va a explicar, o tú mismo al escudriñar la palabra de Dios lo vas a ir descubriendo. Y déjame decirte una cosa: cuando tienes una duda de la palabra de Dios y tú solo escudriñas y luego esa duda se te va
esclareciendo. ¿Se siente tan bonito saber que Dios te está hablando, te está enseñando? Porque dice la palabra de Dios que la Biblia, que Cristo es como una perla de gran precio. Es como una moneda que se perdió, pero que se encontró. Si se dan cuenta, hermanos, Dios nos da todo, todo. Aún mira, la promesa, por la gracia de Cristo, un día tú vas a ser levantado de esa silla de ruedas y vas a poder caminar y ver a Cristo cara a cara. Vas a ver que eso va a ser una realidad. Tú crees en Cristo, acéptalo como tu Salvador. Y un día la recompensa dice, yo vengo por vosotros para que donde yo estoy, dijo así Cristo Jesús, creen en mí, les dijo Cristo a sus discípulos, creen en mí, crean también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí hay una morada para ti. Si me voy, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa que Dios nos hace y un día la podremos ver una realidad. Mientras estemos en este mundo habrá aflicción, dolor, llanto, pero la paz de Cristo nos inundará todo nuestro ser y nos llevará a tener esa confianza de que un día le veremos cara a cara. ¿Sí o no? Entonces, a la virtud, conocimiento, escudriñar la palabra de Dios con fe. El Espíritu Santo nos da el colirio para poder discernir la verdad de la mentira. Al conocimiento, dominio propio. Necesitamos dominio propio, porque por nosotros mismos, hermanos, no nos sentamos a leer la palabra de Dios porque no nace. Si estás viendo la novela, la televisión o la música, etcétera, vente, vamos a estudiar la palabra. Dile a un amigo tuyo, ven, vamos a estudiar la palabra de Dios. No, no puedo, no tengo tiempo, es que esto va al partido de fútbol, va aquello, el otro, y no nomás a un amigo que no conoce de Cristo, también a alguien que es de dentro de la iglesia. Trata de juntar a tu familia a estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios hay familias que sí lo hacen, que se sientan y escudriñan la palabra de Dios, que no tiene uno que andar detrás de ellos, ándale, vamos a estudiar, vamos a hacer esto, Gracias a Dios que sí los hay, pero la mayoría no quieren. No hay dominio propio. Sales a algún lugar y te ofrecen algo y, sí, al cabo, de vez en cuando no hace daño. Mira, vamos a ver esto en sábado. Que el sábado es de Dios. Dijo, 6 días trabajarás, ya darás toda tu hora, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, porque en 6 días reposó, lo santificó y lo bendijo. Eso es lo que nos dice Dios en su día santo. Pero de vez en cuando un poquito hacer dominio propio, hermanos, pedir dominio propio para tu vida. Si te das cuenta, esta escalera cómo nos va llevando al dominio propio, paciencia. ¿Tenemos o no tenemos que ser pacientes? Parece que Cristo tarda, pero dijo, yo no retardo mi promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que no he venido, ¿saben por qué? Por misericordia a nosotros que estamos aquí esta noche, porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí o no nos dice eso el Señor? Él nos ama, Él te ama y me ama, eso es grandioso. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, hermanos, piedad. ¿Saben ustedes que el carácter de Cristo se dolía al ver la aflicción de los seres humanos? Se dolía al ver la muerte, porque Cristo Jesús no es un sumo sacerdote que no te conozca tus necesidades ni sienta lo que tú sientes. Cristo Jesús te conoce porque Él vino. Dios mismo, dice la palabra de Dios, que siendo divino no escatimó su divinidad, sino que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él conoció nuestras dolencias, nuestras necesidades, vio la muerte cuando una madre perdía un hijo y Él se dolía, se llenaba de tristeza al ver el dolor del ser humano. Y tenemos un sumo sacerdote que comprende nuestras necesidades. Esa es la piedad de Cristo por nosotros. Y no escatimó que aún siendo Dios, dio su vida por nosotros. Murió en la cruz. Déjame decirte una cosa, el Rey de Reyes y Señor de Señores recibió escupitajos en su cara, recibió cachetadas y golpes, le pusieron una corona de espinas, derramó sangre, lo clavaron en una cruz, se burlaron de él. Hermanos, Cristo hizo todo por ti.
y te dice qué es lo que tú tienes que hacer si quieres llegar al cielo. Ahora déjame decirte una cosa, a la piedad, amor fraternal, eso no hay ni que decir, y al amor fraternal, amor. ¿Sabes una cosa? Tú y yo somos salvos por gracia, no por obras. Esto es lo que nos deja Cristo Jesús para crecer en nuestra vida espiritual y tener el carácter de Cristo. Pero déjame decirte una cosa, cuando tú te enamoras de Cristo, es que eso es lo que se trata, hermanos, enamorarse de Cristo. Y entonces todas las viejas cosas que hacías en tu vida ya no tienen más cabida para ti. Dice la palabra de Dios que Él quiere que nazcamos todos los días. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cada cuándo le dijo a Nicodemo? Todos los días. ¿Y qué simboliza nacer de nuevo? Mirar la cruz, porque le dijo a Nicodemo, mira, así como en el desierto fue levantada la serpiente de Moisés y todo el que la miraba no moría, así cuando veas al Hijo del Hombre levantado en la cruz. Y cuando Nicodemo lo vio clavado en la cruz, dijo, lo comprendo, eso es nacer de nuevo todos los días, ver al que murió por mí, aceptar su gracia, su regalo, su muerte, que no merecía morir él, sino yo, y acepto su muerte y ahora paso de muerte yo a vida eterna, por la gracia de Cristo. Pero cuando te enamoras de Cristo Jesús, ya no vives tú, sino ahora ¿quién es el que vive? Cristo en mí, el carácter de Cristo está en mi vida. Ahora yo represento a Cristo en esta tierra, vivo para Cristo, por amor a Cristo, no por las obras que haga. Entonces las obras vienen por el amor. ¿Por qué? Porque yo trabajo para mi familia, para mi esposa, porque la amo. ¿O a poco estoy pensando, ay, tengo que trabajar y tengo que darle el gasto y tengo que hacer esto y pagar la escuela de mis hijos? Todo eso lo hago porque amo a mi familia, porque quiero lo mejor por ella. Cuando yo amo a Cristo, todas las obras, el amor de Cristo se refleja en mi vida y todas las obras fluyen como ríos de agua viva, dijo Cristo Jesús. Y déjame decirte, ahí en San Juan capítulo 3, dice Cristo Jesús cuando le dice a Nicodemo, que dice San Juan 3:16, lo conocemos todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira, ábrelo, porque lo que sigue, no quiero contártelo, quiero que tú lo leas. San Juan 3, el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Cristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo, que es la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo y no viene a la luz, o sea, no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Esa es la condición de nosotros. Y el 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifestadas sus obras que son hechas en Dios. ¿No dicen amén, hermanos? Hay que ir a la luz y la luz es Cristo Jesús. Y yo creo que ya es tiempo de ir terminando. Hermanos, en esta noche quiero terminar con Apocalipsis 22. Casi me gusta este versículo a veces para terminar. 22:16. Dice, y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. En esta noche, ¿hay alguien que quiera tomar del agua de vida gratuita que ofrece Cristo Jesús? ¿Alguien quiere ponerse de pie ahí en su lugar y decirle, Señor, yo quiero tomar esa agua de vida que tú me ofreces? Yo quiero ser como ríos de agua viva, porque tú ahora vives en mí y ahora tu presencia la quiero dar a conocer al mundo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y ahí en la casa también toma decisiones para la vida eterna. Toma decisiones porque Cristo es la única solución
para tu vida, para mi vida. Hace un mes exactamente, a veces tienen que pasar cosas y todavía nos hacen crecer más en nuestra vida espiritual. Y hace un mes de repente y venía manejando en el carro y se me empieza a paralizar el brazo, se me empieza a dormir la cara, empiezo a sentir una ansiedad terrible y empecé a sentirme muy mal, como todo mareado, como si me hubiera acabado de bajar de un juego mecánico. Me paro en una farmacia y le digo, oiga, ¿sabe qué es que me siento mal? De esas que tienen un doctor, chéqueme la presión, 190 con 110. Dice, tómese esta pastilla y váyase al hospital. Llego a la clínica 3, les digo cómo vengo con todos los síntomas, me pasan directo, me acuestan, me hacen un electrocardiograma, no me decía nada, me dieron pastillas y pastillas y dije, pues algo está mal, yo me siento mal, algo está mal. Ya pasaron como 2 horas y de repente pues me dicen, oiga, estamos viendo para que le hagan unos estudios de sangre para ver cómo están sus enzimas y todo. Yo dije, bueno, ahorita, mañana tengo que ir. No, ya viene la ambulancia por usted. Usted ahorita no puede ni caminar. Hace un mes. Y yo ahí sí sentí todavía más la presión. Me llevan en ambulancia a la clínica 2, posible infarto o posible preinfarto. Gracias a Dios no quedó en nada, no fue nada de eso, pero sí fue, pues a punto estuve de que me diera algo, nada, por eso se me estaba durmiendo todo. Y hermanos, yo me puse a cuentas con Dios y al principio empecé a orar, Señor, ayúdame a salir de esto. Y luego de repente dije, no, Señor, que se haga tu voluntad. Gracias por la familia que me diste. Gracias por la oportunidad de conocerte que me diste. Gracias porque tú eres mi Padre, tú eres mi médico. Gracias porque el Cristo Jesús murió por mí. Acepto su vida que dio por mí, su gracia la acepto. Y me puse a orar en ese sentido y le di gracias y dije, si es tu voluntad, Señor, fue más la oración, ¿verdad? Pero se la resumo, que se haga tu voluntad. Pues bueno, gracias a Dios, de un día para otro todo bajó las enzimas, bajó la presión, todo se puso en orden. Duré nada más 2 días cuando mi papá tuvo un preinfarto y él estuvo más de una semana internado hasta que le bajaron las enzimas. A mí me dieron 2 días y me dejaron ir a la casa con medicamento. Me dijeron, no, espérese un mes para que, a ver, yo le decía a mi esposa, es que yo siento que necesito caminar de perdido, hacer ejercicio, ya estoy caminando, ya estoy haciendo. Hermanos, no esperemos a que nos suceda algo en nuestras vidas para poder entregar nuestra vida a Cristo Jesús, para poder así orar y decirle, Señor, estoy en tus manos, que sea tu voluntad, porque aún, y aunque haya salido del hospital, nadie de los que estamos aquí tenemos la vida asegurada. Al salir de aquí, puedo tener un accidente en el carro, me pueden asaltar y me pueden matar, me puede pasar 1000 cosas. Solamente la protección de Cristo nos tiene aquí. Es por su voluntad que estamos aquí y es con el propósito de que entreguemos nuestra vida a Él completamente. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el mensaje que me has dado a mí primeramente y a mis hermanos que están aquí conmigo. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que han venido esta noche o están desde tu casa escuchando el mensaje. Te doy gracias, Señor, porque Cristo murió por nosotros, porque no tenemos que hacer nada más que aceptar su gracia, más que aceptar su muerte en la cruz. No tenemos que hacer más cosa, más que conectarnos a Cristo y caminar con Él todos los días. Ayúdanos, Señor. Danos fortaleza desde lo alto. Derrama tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Transforma nuestros corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Te damos gracias porque podemos salir de esta iglesia en paz, sabiendo que tú has estado con nosotros, que tus ángeles protectores nos van a acompañar hasta nuestros lugares donde vamos a dormir. Y Señor, ayúdanos a ser empáticos con las demás personas. Señor, también te pido por mis hermanos, por sus necesidades, por mis necesidades, tanto física como de salud, pero sobre todo por nuestra necesidad espiritual. Señor, perdona cada pecado que hay en nuestras vidas. Cada quien de los que estamos aquí sabe sus pecados. Tú los conoces,
Pero en esta noche perdona los pecados de cada uno de nosotros. Tú has prometido perdonarnos y limpiar nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos quebrantado tu palabra y hemos hecho las cosas que no deberíamos de hacer. Te agradecemos por todo lo que nos has dado y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.